Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Hoy estamos desde el Capitolio Nacional. Aquí atrás tenemos la Plaza de Bolívar, tenemos la Catedral, tenemos también el Palacio de Justicia y aquí estamos en una de las terrazas del Capitolio Nacional. Hoy vamos a hablar con el doctor Mauricio Muñoz. Él fue alcalde en Timbío, Cauca. Después ha trabajado en varios cargos a nivel nacional. Hoy nos va a acompañar en esta emisión de este podcast, pero antes de presentarlo, aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida. Para esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, conversaremos con Mauricio Muñoz Noguera, exalcalde del municipio de Timbío, Cauca, y autor del libro Vivir entre los Muertos. Es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y candidato magíster en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares. Ocupó cargos como secretario de Salud, tesorero y alcalde del municipio de Timbío, Cauca. Actualmente es asesor de la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Mauricio, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muy formales por esta invitación. Muy contento de estar aquí en su programa. Bueno, doctor Mauricio, yo lo he invitado porque usted ha escrito un libro que nos llegó aquí a varios congresistas que se llama Vivir entre los Muertos. Es un libro en el cual usted narra una experiencia de vida, una experiencia que no se la deseo a nadie, pero que obviamente le genera a usted una experiencia de vida que muy pocas personas hemos tenido. Doctor Mauricio, háblenos un poco de su libro Vivir entre los Muertos. Vivir entre los Muertos es un tríptico narrativo, es mi testimonio COVID. Estuve internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Público del Departamento del Cauca, el Hospital San José de Popayán. Entonces eso hace interesante este libro porque muchísimas personas que contrajeron el virus mortal, el COVID, no pudieron contarlo, no pudieron salir a contarlo porque muchos murieron, muchos otros que pudieron sobrevivir, pues difícilmente salieron a escribir esta historia. Entonces tiene esta gran ventaja que hice de esta tragedia algo resiliente, algo que sirvió para la humanidad, y es escribir este libro. Este libro consta de 3 partes. El primero es una presentación que hace del autor, el doctor Eduardo José González, quien fuera mi jefe en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El prólogo de este libro tiene un componente político y lo hace el presidente del Senado, el doctor Juan Diego Gómez. Y ya la narrativa como tal, que la hago yo, trae 3 capítulos. El primero es la unidad de cuidados intensivos. Este libro tiene una particularidad y es que arranca in media res. Este libro no arranca desde el principio. Lo ideal es que uno debe contar pues las cosas apenas se contagió, ¿no? Este libro arranca desde la experiencia más desgarradora que yo viví en la unidad de cuidados intensivos, que fue la de morir a la primera persona que estaba acompañándonos en esa sala. Después de él, pues vi morir a 7 personas. Entonces, por eso le denominamos Vivir entre los Muertos, porque yo hago un símil entre un cementerio y este hospital. Estábamos muertos, veía yo a las personas, yo veía al personal de la morgue entrar a cada rato a la unidad de cuidados intensivos a sacar los pacientes que habían fallecido, y entre los momentos de locura, de alucinación que yo tenía, llegué a pensar que yo estaba muerto. Entonces eso hace que yo le denomine Vivir entre los Muertos, porque así fue, es estar como herméticamente sellado en una bóveda en donde solo viven los muertos. Cuento ahí la experiencia que vivimos miles y miles de personas que fuimos contagiados con este virus, entre ellos pues miles también de personas murieron. Muchos entre sus familiares los dejaban en la puerta del hospital y los devolvían en una caja con sus cenizas. Yo tuve la gran fortuna de sobrevivir.
Es desgarrador lo que se vivía allá dentro de la UCI, y este libro, Vivir entre los muertos, en su capítulo, en el primero, La UCI, cuenta todo ese episodio desgarrador que viví y que vive cualquier paciente COVID, sobre todo para ese tiempo pues que no existía la vacuna, no teníamos ninguna posibilidad. Los médicos estaban muy incipientes, no conocían de los temas, era muy general el tratamiento, y eso hacía pues que muchas personas murieran. Entonces arranca con este episodio. En la mitad cuento cómo fue mi contagio, pero es un tema muy reflexivo porque cuando entramos a este capítulo, los colombianos y seguramente todos los habitantes del mundo, nos pasó la misma sensación que a mí. Todos teníamos la percepción que el COVID no llegaría nunca a Colombia. Cuenta esas anécdotas de cómo llegó el COVID a cada uno de nosotros y cómo llegó personalmente a mí. Y el tercer capítulo pues es el capítulo más bonito porque es la salida de la unidad de cuidados intensivos, es el paso por la unidad de cuidados intermedios y también ya la salida al hospital, la salida del hospital ya hacia mi casa, la sensación maravillosa de que el portero hubiese cortado la cinta que estaba atada a mi brazo y me diera paso al mundo de los vivos. Yo lo comparo porque estaba en el mundo de los muertos, el portero corta la cinta y me da paso al mundo de los vivos, abre esa gigante puerta de rejas y del otro lado estaba esperándome mi hijo Santiago con esa alegría de que recibió a su padre vivo. Impresionante, doctor Mauricio, la forma en que usted nos relata esta faceta de su vida, esta parte que le tocó vivir, y aprovecho, y no es por hacerle la cuñita al libro, pero el libro está muy bien escrito, el libro es muy fácil de leer, es un libro en el cual uno se engancha muy fácil, porque así como lo cuenta aquí el doctor Mauricio Muñoz, así mismo lo escribe, es un relato que uno siente. Cuando uno ya conoce al doctor Mauricio, uno siente que él le está contando la historia, que él es el que le está leyendo el libro a uno, porque está redactado en la misma forma en que habla usted, doctor Mauricio. Me llamó mucho la atención esa forma en que redactó el libro. Sí, yo siempre he dicho que los seres humanos, hay un dicho que dice que todos tenemos que tener un hijo, tenemos que sembrar un árbol y tenemos que escribir un libro. Pues yo ya había vivido las otras facetas en exceso. Yo sembré 10.000 árboles en programas de reforestación, yo tuve 4 hijos por falta de uno, pero faltaba este componente que resulta muy difícil porque no es fácil. Yo no he sido un escritor reconocido, yo siempre quise escribir, pero escribir es muy complejo, escribir es muy difícil, porque no solo uno escribe para uno, porque uno perfectamente podría escribir un relato escueto en donde nadie le encuentra sentido. Uno podría decir, sí, yo me contagié a las 8 de la mañana, como algo muy secuencial, pero lo interesante de escribir este tipo de libros es que se los lean hasta el final. Entonces es escribir pensando en que a la otra persona le guste y que a la otra persona se le genere las ganas de pasar esa página, y lo logramos. Este es un libro que difícilmente una persona que arranque a leerlo no lo termine. Qué chévere, qué chévere. Bueno, doctor Mauricio, usted nos cuenta el paso por el COVID, que pues obviamente que en el caso suyo pues es un paso que termina en un final feliz, que ese final que usted nos dice cuando se reencuentra con su hijo Santiago, y entonces dice, bueno, ya me reencontré con mi hijo, ya volví otra vez a estar activo. Pero antes de ese paso por el COVID, usted ha hecho muchas cosas en el sector público. Yo le decía ahora, extra micrófonos, que lo recuerdo cuando fue alcalde de Timbío, Cauca, en donde hizo una tarea muy importante por este municipio caucano. Yo en ese momento trabajaba en el gobierno nacional y pues tuve la posibilidad de conocer su gestión, de conocer sus labores, y siempre muy inquieto en lo público. Sigue inquieto en lo público hasta ahora, en este momento de su vida. No ha dejado, a pesar de este paso por el COVID, post-COVID, ha seguido activo en lo público. Sí, yo pienso que es mi naturalidad. Yo soy un hombre público, yo nací para eso.
Yo pienso que no puedo hacer nada distinto. Yo nací para servir a los demás y esa es la vida pública. Usted es representante que también le ha tocado el tema público. Entendemos que nosotros, nuestra vida está en torno a servir a los demás y no hay nada más satisfactorio que poderle ayudar. Y lo vivía ahora que el Congreso me dio una condecoración, me dieron la medalla de caballero, precisamente por ese servicio a Colombia, por poder mitigar la necesidad, el dolor de las personas. Por ejemplo, tener la oportunidad de trabajar en una institución tan neurálgica como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es donde están las personas que sufren desastres. Una cosa es vivir los temas de vivienda, otras cosas como el agro, cosas bonitas, a vivir de frente el desastre, ver la desolación de una persona. Yo, además, este libro tiene una particularidad y es que yo presencié mi sepelio, yo estuve muerto. Entonces, después de estar en esa bóveda... Espere un momentico, ¿cómo así que yo presencié mi sepelio? Esa parte sí no la entiendo. ¿A qué se refiere? O que preferiría pues que la haga más clara para los televidentes. Claro, en mis momentos de alucinación, yo veía cómo mi cuerpo, cómo mi mente se desprendía de mi cuerpo, cómo yo podía flotar y cómo yo presencié mi sepelio, que era celebrado, la misa de mi sepelio era celebrada por el padre Juan James, mi hermano, quien es el que ha celebrado pues las misas de todos los temas religiosos, entre ellos pues los difuntos que tenemos en nuestra casa. Di un paseo por la muerte, yo pasé ese túnel y mi madre, que estaba fallecida, me daba la mano del otro lado de ese túnel y me llevaba a volar por esas limpias aguas que describe el Salmo 23 de la Biblia, que ella nos contó con tanta emoción cuando estaba viva. Entonces después de vivir esto tan trágico, después de estar en la muerte, ustedes no saben lo maravilloso que es salir a la vida, disfrutar las cosas simples, porque a veces los seres humanos somos muy complicados, los seres humanos somos complejos, los seres humanos estamos afanados en una carrera desmedida por hacer cosas y sobre todo pegados a las cosas materiales, y nos olvidamos de vivir las cosas simples, de disfrutar la familia, de compartir espacios sencillos con la familia, de tomar un café, de disfrutar los paisajes que nos regala la vida. Yo escribo aquí en mi libro, por ejemplo, de las cosas más maravillosas fue cuando me sacaron de la UCI a la unidad de cuidados intensivos. La ventana permitía ver la lluvia que golpeaba sobre la ventana y para mí era sentirme vivo, sentir que la vida me daba otra oportunidad. Por ejemplo, hoy poder no estar conectado a esa máquina, porque para ese entonces había una cánula de oxígeno que me dicen los expertos que era una cánula que da oxígenos a chorro, que es una cascada de oxígeno. Entonces estar conectado a esa máquina y hoy estar respirando este aire puro que nos lo regala la vida, pues desde luego que aprendemos a valorar mucho más las cosas simples. Eso quiere decir, después de estar muerto, porque yo sentí que ya moría. Es más, a veces yo me pellizcaba pensando que el siguiente era yo. Hubo momentos en que yo no sabía si yo estaba vivo o muerto. Entonces, nunca lo intubaron, ¿no? No, yo no me dejé intubar y hay una particularidad muy interesante, hay una anécdota que genera pues algo de risa en este libro, ya pues después de contado, porque dicen que la saturación normal de un paciente es de 95, mi saturación bajó a 63. No sé por qué me decía mi intuición que si a mí me intubaban se acababa mi pelea y yo moriría. Entonces se me había metido a mí en la cabeza que yo no tenía que dejarme intubar. La saturación bajó a 63, los médicos muy molestos llegaron hasta mi aposento y recuerdo mucho que el médico me dice: hay que intubarlo, usted se va a morir, me dijo. Y yo derrotado en mi cama, me dio como más rabia y volteé a ver al médico y le dije: médico, ¿y usted no se va a morir o qué? Todos nos vamos a morir, o sea, lo que tenga que pasar, que pase.
yo tenía problemas, una neumonía severa y mis pulmones estaban comprometidos el 70%, es decir, solo el 30% de mis pulmones funcionaban. Adicional a eso tenía unas hemorragias internas, en mi hemoglobina, dicen los expertos que la hemoglobina normal es de 14, la mía me bajó a 6, es decir, y mi diagnóstico era reservado con alta probabilidad de morir, así decía mi diagnóstico. Entonces sobreviví, y a veces la pregunta es ¿por qué no morí en ese instante? Y los que somos creyentes, pues estamos seguros que es que la vida nos da otra oportunidad para poder servir, para poder hacer mejores cosas por nuestro entorno, por nuestro municipio, por nuestro departamento y por mi país. Y en eso es lo que estoy comprometido, siempre a trabajar por los demás y hacer muchas cosas por mi municipio, mi departamento y mi país. Oiga, doctor Mauricio, cuando usted habla de esta segunda oportunidad que le da la vida tras el COVID, ¿usted también ha pensado en todas esas personas que perdieron la vida y que de pronto usted conoció, que de pronto no tuvieron la posibilidad de superar el COVID, de sobreponerse al COVID? Claro que sí, yo pienso que este libro es dedicado a todos ellos, a todas las personas que fallecieron en este intento, y sobre todo a aquellas personas que están vivas y que perdieron a sus familiares. Esto fue muy trágico, fueron personas que perdieron familias enteras, era muy común ver 3 personas que estaban en la UCI, 2 que murieron, una que quedó con secuelas. Entonces, por supuesto que es un tema muy sensible. Esta fue una pandemia muy, muy difícil porque pues no estábamos preparados para ello. Y desde luego que pues eso le genera mucha solidaridad y sobre todo a nosotros que lo padecimos. En estos días tuve una experiencia bonita, una profesora de Arauca me escribía, ella pues por las redes sociales había visto pues los mensajes que hay del libro. Ella muy interesada en hablar conmigo, muy ansiosa porque su padre entró al hospital público de su departamento, lo vio entrar caminando y no lo pudo ver más, solo le entregaron una cajita con sus cenizas. Entonces desde luego que eso genera mucha sensibilidad y por eso este libro también ha gustado, y sobre todo a aquellas personas que no supieron lo que le pasó a sus familiares allá adentro. ¿Cuánto se demoró escribiendo ese libro, doctor Mauricio? Bueno, el libro duró más o menos unos 6 meses, no fue difícil porque es un libro muy real, es un libro al que no hay que echarle mucho cuento, es un libro de lo que se vivió, pero escribiéndolo seguramente unos 3 meses, porque hubo días que fluía, que uno podía escribir 10 páginas, otros días que solo uno podía escribir 3 párrafos y no más. La musa no siempre está disponible. ¿Cuántos años tiene Santiago, su hijo? Santiago tiene 18 años. 18 años. En estos días estuve en uno de los eventos de mi hija en el colegio, en el Tolima. Para estas fechas de mitad de año celebramos el folclore, el San Juan, el San Pedro, que son fiestas del Tolima, del Huila. Entonces, en los colegios hacen unos eventos de los niños. Me llamó mucho la atención, doctor Mauricio, que un niño, una pititurra pues de 4 años, tendría 5 años máximo, decía, es que la mitad de mi vida he estado conviviendo con el COVID. Entonces, claro, la mitad de su vida son los últimos 2 años y medio, en donde el mundo se ha enfrentado al COVID. Los niños, ¿qué pueden aprender de esas vivencias suyas, doctor Mauricio? Bueno, primero, uno se atrevería a pensar que pasará muchos años, y eso esperamos, en que se viva una pandemia. Las personas como yo tengo 49 años, pues habíamos escuchado eso, pero en historias. Estos niños también contarán que alguna vez vivieron una pandemia. Desde luego pues que mi hija podría decirse que es pandemia, porque mi hija nació un mes antes del COVID y ella no le ha pasado, ella ha sido COVID. Entonces con toda seguridad pues hay cosas interesantes a las que se aprendieron. Primero pues a estar más
más compactos con la familia porque... Mira, mi hija, ahora que dice eso, yo tengo una hija de 8 años y ella cada día que salgo de mi casa me dice, papá, ¿llevas alcohol? Sí. ¿Llevas tapabocas? Sí. ¿No te vas a juntar con personas que hagan? No. Ah, bueno, entonces ahorita te puede decir. Todos los días me repite lo mismo. Y cuando llego, me hace cambiarme de zapatos a la entrada de mi casa porque ellos son muy juiciosos en el cuidado porque tienen están todo el tiempo alertas al tema del COVID. Claro, podría decirse que ellos, uno de sus hábitos fue el cuidado del COVID porque así crecieron, así convivieron. Entonces, con toda seguridad, pues ellos van a tener un poco de más cuidado porque los niños, la verdad, pues ahora son mucho más receptivos. Los niños aprenden con mucha facilidad. Uno no entiende, seguramente debe ser por la evolución y el desarrollo de la humanidad. Entonces, con toda seguridad serán mucho más cuidadosos y más familiares. Usted está recorriendo varios municipios contando precisamente su historia. Nos gustaría más adelante invitarlo al Tolima también para que cuente su historia en los municipios del Tolima. Pero más allá de la historia que nos gustaría que contara, también me gustaría que nos hablara un poco del Cauca, doctor Mauricio. ¿Cómo está el Cauca hoy en día? Un departamento que uno de pronto no lo tiene referenciado ni como destino turístico, ni tampoco es un sitio habitualmente que habitualmente van las personas a visitar. Hay algo de turismo religioso dentro de lo que conocemos los colombianos, pero más allá de eso, ¿cómo está el Cauca hoy en día, doctor Mauricio? Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación al Tolima. Con toda seguridad estaremos compartiendo mi libro y contándoles un poco acerca del Cauca. El Cauca tiene dos componentes. El primero es un destino mágico, sorprendente, cautivador, que tiene todos los pisos térmicos, que tiene una cultura espectacular, que tiene una posición geográfica muy interesante, porque nuestro departamento, a diferencia de muchos del interior, tiene mar, tiene el mar Pacífico, tiene una gran cantidad de especies naturales que solo existen en el departamento del Cauca, con unos componentes de agua. Por ejemplo, nosotros somos los que irrigamos casi que el 70% de la población nacional. En el Cauca es donde nace el río Caquetá, el río Magdalena. Los ríos más importantes de Colombia podría decirse que nacen en el departamento del Cauca. Hay minerales muy ricos en el departamento. Bueno, es maravilloso, es mágico, tiene unos paisajes, tiene muchas cosas interesantes para mostrarle al mundo, entre ellos el componente religioso. Popayán podríamos decir que tiene la mejor Semana Santa de Colombia, es un patrimonio cultural. La gastronomía del departamento del Cauca es maravillosa. Entonces el Cauca tiene muchos componentes interesantes, pero tiene esa parte difícil que es el narcotráfico, la guerrilla, el conflicto social entre las mismas etnias. Sufrimos pues mucho la violencia porque allá están asentados pues los grupos al margen de la ley. Entonces es muy frecuente pues que existan masacres, que exista muchos temas de narcotráfico. Hay quienes afirman que hay carteles muy fuertes internacionales en el departamento del Cauca que hacen pues complejas las situaciones, y a ello se suma pues la falta de liderazgo de sus dirigentes que han abandonado al departamento del Cauca. Al Cauca le hace falta pues conectividad, sus vías en un 70% pues son deterioradas, no tienen unas vías que conecten entre unos y otros para que la población campesina pueda sacar los productos al mercado. Entonces le hace falta ese liderazgo político porque podría ser una gran potencia a nivel nacional. Doctor Mauricio, nos toca ir despidiendo de esta emisión, de este podcast, pero no me puedo despedir sin hacerle esta pregunta. ¿Vivir entre los vivos o vivir entre los muertos, doctor Mauricio? Desde luego, después de haber vivido esta experiencia, hay que vivir entre los vivos, hay que sentirnos vivos. Pero no los vivos que llaman aquí en Colombia los vivos,
esos que se hacen los vivos, ¿no? Que les gusta cortar esquinas y esas vainas, esos no. No, lo hablamos desde la vida, de lo interesante que es vivir, de lo interesante que es respirar, de lo interesante que es amar, de lo interesante que es caminar, de todas esas cosas maravillosas que nos regala la vida. Desde luego que después de haber vivido esto, es mejor vivir entre los vivos. Bueno, vivir entre los vivos, pero no los que se hacen los vivos, sino los vivos de corazón. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Mauricio Muñoz con su libro estuvo hoy acá en este podcast. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos en una nueva emisión.